Pero hay que decir que en este momento la democracia, no hay que jactarse, pero la democracia, los medios de comunicación, la investigación que se hace en los periódicos, ¿no? Puede decir, por ejemplo, el diario El Comercio y La República, en la que dejé de trabajar no por voluntad mía, ¿no? Los felicito por las páginas de investigación que tienen, permite que los ciudadanos nos enteramos de muchas cosas bien desagradables, pero es mejor la realidad. Sí, Jaime, pasamos por un momento bien crítico, bien difícil, y además a esto se agrega los elementos de la proximidad de las elecciones. Quiero decir en una sola palabra, quizás Jorge, que vive y conoce México y América Central, podría continuar el tema, porque hay un tema de fondo, el riesgo de convertirnos en un narcoestado. Nos están asaltando por arriba y por abajo, y creo que es un sentimiento que comparte una inmensa parte de la población, sentirse en un riesgo distinto a Sendero, pero también de terrible amenaza, y creo que ese es un riesgo. Bueno, hay un avance en general de las mafias, ¿no? Pero antes de entrar específicamente a eso, digamos, el presidente Humala ha dicho que esto ya no es investigación, es persecución sobre su esposa Nadine Heredia. Aquí hay un elemento político persecutorio sobre ella. ¿Se está haciendo mucha política o la investigación es algo que tiene que hacerse de todos modos? Mira, primero gracias por la invitación, porque además me permite escucharte a ti y a Hugo en vivo y en directo. Ahora sí. Viejos amigos, ¿no? Y conversar. Con el entusiasmo de siempre. Yo creo que esta es una situación para que los analistas, los estudiosos y los actores políticos actúen y la analicen con un previo Valium 10. Es decir, hay que tener mucha tranquilidad, discriminar los distintos elementos para poder realmente encontrar un hilo de salida, porque lo que está en juego es mucho, y al país no le conviene ni una confrontación tonta, ni una salida novata que pueda generar más problemas de los que ya tenemos. Si uno mira en las últimas 2 décadas lo que han sido las crisis de gobernabilidad en la región, que las hemos tenido muchas, y que han terminado buena parte de ellas en salidas presidenciales, desde que empezó en Brasil con Collor de Mello y ha seguido luego una larga lista, uno ve que hay algunos elementos que tienen que ser tomados en cuenta para analizar con detalle la crisis. Uno es la relación Ejecutivo-Parlamento. Otro es la relación Estado-Sociedad, la calle. Otro es la relación con los poderes económicos importantes de los países. Y un cuarto es la Fuerza Armada y finalmente factores internacionales. Cuando se conjugan situaciones críticas en estos 5 elementos, entonces lo probable es que hay una salida de crisis general. Y el resultado más probable es o la salida presidencial o el cierre del Congreso, ¿no? Y yo creo que en la situación actual en el Perú no tenemos no estamos en ese momento, por lo menos todavía. Es decir, si hay un clima social, como dice Hugo, de descontento, si hay una situación económica que comienza a desacelerarse y que genera desafección y desagrado, digamos, en sectores importantes. Paréntesis, agravada ahora, por ejemplo, por el encarecimiento, la escasez de GLP. Que es un elemento de circunstancia que aparezca como agravando más la situación, ¿no es cierto? Pero uno no, digamos, es verdad que el gobierno ha perdido o está por perder la mayoría en el Congreso. Yo creo que en realidad todo este proceso lo que está haciendo, digamos, es la preparación de la batalla que sí importa, que es la que se va a dar a la segunda quincena de julio por la presidencia del Congreso, ¿no es cierto? Pero no veo, digamos, ni factores internacionales, ni factores institucionales militares que estén, ni que la movilización social sea de tal manera presionante como para que se produzca una crisis todavía. Pero sí estamos en una situación de riesgo en donde todos los actores tienen que actuar con responsabilidad y con respeto a los otros poderes. A lo mejor, digamos, hay, mirado desde el juicio del presidente, un exceso en la actividad de la Fiscalía para reabrir un caso que ya venía de antes. A lo mejor se han cometido... Ya estaba cerrado, se suponía. A lo mejor se han cometido irregularidades o errores de tipo procesal. Muy bien, pero dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo. Sí, pues. Si hay elementos que un sector importante de la población considera
que tienen que ser investigados, revisados, analizados, si hay transferencias de dinero, relaciones, etcétera. Pero, digamos, un sector en el Congreso quiere abrir una comisión investigadora sobre Nadine Heredia. ¿Eso es un poco exagerado? Yo la verdad es que no veo que haga el Poder Judicial su trabajo. El Poder Judicial, lógico. Ya tenemos una investigación sobre el recientemente preso Martín Belaúnde del Ocio, ¿no? En donde además han citado a la primera dama al Congreso para hacer declaraciones. Ella se ha pegado un libreto, digamos, de declarar solo aquello que es pertinente al trabajo de la comisión, pero que el Poder Judicial haga su trabajo. Sí, pues. Ahora, sí creo que sería muy bueno que los principales líderes del país, especialmente ella, porque es la que está, digamos, en este momento cuestionada, golpeada, en fin, acosada por sus adversarios, cosa que por otra parte es normal en todas las democracias. Sí, pues. Se recurre normalmente a la vía frase de política, Churchill, ¿no? de que la democracia es el mejor de los sistemas, excepto todos los demás, cosa que es una frase consabida, pero hay una que me gusta más, que dice: la democracia es un sistema en el cual demonios vigilan a demonios. Es decir, el control de los líderes políticos sobre los otros es una cosa natural en la democracia. Pero sí creo que ella debería, digamos, claro, el tema es que enfrentar políticamente y no solo judicialmente el tema. Hay un tema de fondo, siguiendo lo que dice Jorge, que es una situación que por primera vez se nos presenta en el Perú. Estamos viviendo un momento de análisis de la gente que tiene poder, y retomo el tema de la responsabilidad de los actores, en los cuales también están los directores de medios o personas como tú y nosotros cuando nos invitan. Entonces, ¿a qué me refiero? Isaiah Berlin, este gran filósofo liberal alemán, decía que la peor cosa que le puede pasar a un hombre contemporáneo es encontrarse hoy en un conflicto de valores. Por un lado está el valor de que hay que investigar porque si no se cae en la impunidad, y el otro es cuáles son las consecuencias políticas de hacer esto, como lo ha dicho Jorge, ir demasiado lejos al punto que desequilibra la situación entre poder ejecutivo y legislativo. Es un tema dificilísimo, nunca lo hemos vivido. Hemos tenido democracias y luego hemos tenido militares, y cuando se terminó el militarismo venía otra etapa. Hoy es el momento en que a la vez tenemos descomposición social, política y facultades democráticas para discutir, debatir. Entonces se requiere un enorme talento para no dejar de atender los posibles delitos sin sacarle provecho partidario y pensar en la nación y los intereses generales. El problema es que estamos digamos, a inicios de una campaña electoral, o sea que eso es bien difícil. Es bien difícil, pero necesario, por primera vez. Porque fíjate, cuando hay las encuestas, el pueblo peruano nos da un mensaje contradictorio. ¿Quiere usted dictadura? No. ¿Cree usted en la democracia? No. ¿Qué te están diciendo? Haga cosas, pero no haga tumbarse lo que ya hemos ganado en los últimos 18 años. Entonces necesita sutileza y un poco menos de interés, sea de un diario, en un medio de comunicación, en un partido, a sacarle provecho a esto. Sí, un poco, porque hay campañas, pero cuidado, nunca nos han llamado a una situación como esta. Hemos sido sutiles para discutir, nunca hemos sido sutiles, hemos discutido los dictadores cuando se fueron. Ahora tenemos situaciones conflictivas a la vez que libertad. Ahora, una manera, digamos, difícil. Es difícil, una manera de manejar, de tratar de manejar esto es contrapesar, digamos, este conflicto político o esta tentación política electoral con el planteamiento de temas que eleven el debate. El gobierno está pidiendo facultades para resolver problemas en el tema económico. También creo que las va a pedir en el tema de seguridad y luego en el tema social. Y claro, la gente dice que en qué mundo está el gobierno, ahora están completamente enfrentados y es obvio que esas facultades van a fracasar. Pero de repente sería bueno que eso sea una buena discusión sobre los temas que se quieren plantear. Pero por otro lado, el propio Congreso tiene la obligación de dar respuestas en el tema de la institucionalidad, de la reforma política que se requiere, que es lo que, digamos, donde está el déficit que nos impide manejar bien todas estas cosas, ¿o no? Sí, yo creo que en efecto se requiere, digamos, como decía al comienzo, Valium 10, o sea, analizar con frialdad, ¿no es cierto?
facultades legislativas. Yo creo que sería grave frente a la sociedad peruana que el Congreso no le otorgue facultades legislativas al gobierno y al primer ministro actual, por lo menos en materia de seguridad. Es decir, está muriendo gente en las calles. Están habiendo comerciantes, empresarios que están sufriendo chantaje y presión y incendio de sus negocios, tienen muchas que cerrar. Está habiendo una situación de violencia en muchos lugares del país. Ha aparecido esta forma nueva de delito que es el sicariato, que no conocíamos en el Perú. Y hay, por supuesto, una presencia que para mí, mirado, digamos, con cierto conocimiento del tema, una presencia muy fuerte del narcotráfico, de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas. En esa situación, el Congreso debería considerar darle facultades legislativas al primer ministro en materia de seguridad, sin ninguna duda. Ahora, el gobierno tiene que presentar una propuesta y una oferta creíble en materia de seguridad. Y sería muy bueno, como parte de esta racionalidad de los actores, que hicieran un esfuerzo por coordinar esos pedidos de facultades extraordinarias en materia de seguridad, que conversen, digamos, con los otros actores políticos, que no sea solamente una ronda de abracitos y saludos más o menos distantes, sino que haya un trabajo sustantivo, que es lo que hacen los políticos. Hablan sobre temas sustantivos. Y hablar sobre todo sobre las finalidades, digamos. Yo sé que hay que ocuparse del plazo inmediato, el corto plazo. He sido periodista, lo soy, pero también el largo plazo. Cuando tú dijiste problemas altos, yo diría más bien profundos. Es decir, ¿no? Por ejemplo, los temas de fondo, la institucionalidad del Estado, el tema de la educación. Me preguntó Juan José Garrido, si usted le propusieran, izquierda o derecha, cuáles serían las 3 grandes reformas del país en este momento. Yo estoy de acuerdo y no soy un liberal, con la continuación de la economía liberal, a cambio de que se hagan reformas de fondo, tanto sociales como económicas. Yo le dije 3 cosas: reforma de la policía y el poder judicial. Segundo, evidentemente la educación peruana. Y tercero, la democratización. ¿Por qué ocurren movimientos en todo el Perú con el descontento? Por algo que ha estudiado Carlos Meléndez, que llaman los brokers, los intermediarios políticos que aparecen. Entonces, no existe partido nacional que intervenga y medie entre la cúspide del poder, la decisión y las bases. Todos los políticos peruanos han tenido un sistema de escalera. Por ejemplo, tu generación conociste Cooperación Popular de Acción Popular, ¿no es cierto? El APRA tenía el Buró de Conjunciones de la Torre. Fujimori tomaba el helicóptero. En la época de Velasco se montó el Sinamos a falta de partido. ¿Pero qué servía eso? Para vincular en países donde no hay un partido importante y hay presidentes sin partido político, vincula la base con la cúspide, y la cúspide descienden consignas o ideas o programas. No hay nadie abajo que defienda los intereses del Estado y la nación. Y entonces ese vacío lo llenan improvisados a una serie de ONGs y activistas. Eso se ha notado muy claramente en Tía María. Los alcaldes pertenecen o no pertenecen a ningún partido o pertenecen a partidos que no están en el Congreso. Es decir, no hay ningún contacto entre la dirigencia, entre la autoridad local y la autoridad regional, y menos la autoridad nacional o las autoridades nacionales. Hay, digamos, los vínculos de los canales de representación están completamente rotos. Ellos tienen su representación, son un vasto parlamento popular, disgregado, atomizado, no necesitan el curul, ya lo tienen. Y entonces manejan de abajo las cosas, y eso hace que quien gane las elecciones, sea quien fuera, va a serle bien difícil manejar eso sin un sistema político de representatividad. Alguien me dijo, un empresario, pero eso qué cosa fue Sinamos, me dijo, ¿cuánta gente había? 6.000 funcionarios públicos. Me dijo, carísimo. Le dije, ¿cuánto va a salir perder 40.000 millones de dólares de inversión minera? ¿No sale más caro? Bueno, pero hay que inventar. ¿Reconstruimos Sinamos o tratamos de reconstruir un sistema de partidos? ¿Un sistema de partidos o organizaciones de representatividad? ¿Por qué no tenemos prefectos?
Bueno, desaparecieron los representantes de los prefectos. Ahora tenemos unos gobernadores, expresidentes regionales, ¿no? Que a nadie les hace caso, porque el gobernador es una cosa y el pues. presidente de región es otra. Entonces hay un vacío político y eso no es bueno, porque el Perú es muy grande, muy variado, con clases sociales, y no se presenta, como tú lo has bien visto, no es un movimiento masivo, pero va creciendo junto a la economía. De acuerdo, tenemos que ir a una pausa, si me permiten. Sí. Sobrepeso, sedentarismo, fumador. Si tienes alguna de estas condiciones, tomar una aspirina 100 al día ayuda a prevenir el riesgo de sufrir